Muy buenas a todos y todas, os doy la bienvenida al segundo episodio del podcast de Potencial Humano. Si estás aquí es porque me estás dando una segunda oportunidad, te lo agradezco. Así que yo a cambio te voy a brindar de nuevo muchas herramientas prácticas que puedes aplicar. Hoy voy a hablar sobre un tema del que llevo estudiando muchos años, promulgando, incluso hemos estado haciendo varios años, mi socio Guille y yo, una formación. Y es probablemente uno de los términos más prostituidos del mundo del fitness. Estoy hablando de la movilidad. Sí. Ese ente desconocido, abstracto, que cada uno entrena de una forma u otra, pero que todos queremos mejorar. En este capítulo te voy a compartir qué es y qué no es la movilidad, por qué es importante entrenar la movilidad, por qué perdemos movilidad, cuánta movilidad me interesa tener, cómo se entrena, cuándo se entrena, y si te quedas hasta el final te enseñaré alguna propuesta práctica de cómo lo hacemos específicamente en Potencial Humano. Así que sin más, yo soy Daniel Romero, bienvenido de nuevo a Potencial Humano. Vamos con el capítulo de movilidad. Muy bien, pues arrancamos hablando sobre este término nuevo que se ha introducido estos últimos años en el mundo del fitness, que todo el mundo habla de ello, que todo el mundo quiere ganar, pero que no llegamos a saber exactamente qué significa, cómo hacerlo, y que de hecho vemos muchas personas que invierten mucho tiempo y esfuerzo en mejorarlo, en mejorar la movilidad, y que no consiguen realmente resultados. Así que vamos a ver, primero de todo, ¿qué es la movilidad? ¿Qué significa la movilidad? Yo creo que algo que ya se ha extendido es que movilidad no es lo mismo a flexibilidad, que es ese término o esa cualidad física que venimos acuñando desde hace años, ¿no? La flexibilidad, por definirlo en primer lugar, es esa capacidad de llegar más lejos, de aumentar el rango de movimiento disponible que tiene una articulación. Esto se asocia tradicionalmente a, mediante el estiramiento, conseguir hacer que el músculo se haga más extensible o más grande, más largo, pero eso no es del todo correcto. La realidad fisiológica que hay detrás del estiramiento o del mejorar la flexibilidad, ¿vale? Sería, yo creo, muy necio por mi parte o por parte de cualquiera decir que estirar no mejora la flexibilidad. Estirar de forma estática, pues habrá mucha gente que nos esté escuchando que lo haya hecho durante mucho tiempo y haya visto realmente cómo pues, puede alcanzar más lejos con sus manos o llegar de forma más cómoda, sufriendo menos, etcétera, etcétera, a un determinado movimiento que suele ser, pues por ejemplo, bajar más abajo a tocar el suelo, inclinarme, ¿no? y tocar con las manos el suelo, etcétera, etcétera. Bien, si estiramos, el efecto fisiológico que yo voy a llevar a cabo en mi cuerpo, la adaptación que voy a llevar a cabo, no es el que el músculo se extienda más, sea más largo, sino que a nivel nervioso, a nivel del sistema nervioso, voy a ganar más tolerancia al estiramiento. Va a llegar ese sufrimiento, esa irritabilidad, esa alerta que genera el sistema nervioso va a llegar un poquito más tarde, porque poco a poco le estoy dando confianza a mi sistema nervioso de que ese rango de movimiento, pues bueno, no me genera daño, ¿vale? Eso sería, por un lado, ganar flexibilidad, ganar rango de movimiento, llegar más lejos con una articulación. Al hilo de esto, entender también que al igual que nosotros no hacemos que un músculo sea más largo o más grande o más extensible, tampoco tenemos músculos acortados, ¿vale? Es una expresión muy común el decir que tenemos los isquios acortados, ¿no? La parte posterior del muslo, la musculatura posterior del muslo acortada. Y esto no es del todo correcto. De nuevo, no existe un músculo más pequeño fisiológicamente o más grande que otra persona, ¿vale? No, o sea, yo soy más alto que otra persona, pues voy a tener los músculos más largos porque soy más alto. Y otra persona que sea más alta que yo tendrá los músculos más largos, sí. Pero fisiológicamente mis músculos no encogen. Lo que sí puede pasar es que mi musculatura esté en un estado de sobreexcitación nerviosa, es decir, que el sistema nervioso tenga activa esa musculatura más de lo que debería, que no llegue a entrar en esa situación de reposo. Y esto puede pasar en una situación de acortamiento, que mi músculo esté contraído de forma que su longitud se ve un poquito acortada, o puedes pasar en una situación de elongamiento. Y precisamente en este caso, que casi todo el mundo dice, tengo los isquios acortados, ¿no? Eso es una expresión muy común de futbolistas. Precisamente aquí lo que pasa es lo contrario. La pelvis está inclinada hacia adelante, está en lo que llamaríamos una anteversión, si nos vemos de perfil, ese tipo de personas que tienen una curva lumbar muy acentuada, como digo, la pelvis parece que se va a caer hacia adelante,
Y los isquios, la musculatura posterior del muslo, que lo que hace es traccionar, sujetar la pelvis, precisamente para que no se caiga hacia adelante, está en una situación de elongamiento y está sobreactivada, el sistema nervioso está en alerta, diciendo, oye, si se me cae la pelvis para hacia adelante, esta musculatura tiene que sujetar, está en tensión, está elongada, ¿de acuerdo? Visualizarlo. Si nos vemos de perfil y tenemos la pelvis como una línea recta horizontal, la cintura, ¿vale? La línea del cinturón. Si nos vemos, como digo, de perfil y esta línea se inclina un poquito hacia adelante, tenemos dos tiras, dos líneas que traccionan de ella, la musculatura de delante de la pierna y la musculatura de detrás, ¿vale? Luego, obviamente, pues bueno, también será la del tronco por delante y por detrás. Pero tened en mente que si la musculatura de detrás de la pierna, que es la línea que está por detrás de esa pelvis, tira hacia abajo, se contrae, lo que va a hacer la pelvis es inclinarse hacia atrás, hacia esa musculatura que está tirando, ¿no? Entonces, si yo tuviese acortada, o en acortamiento, esa musculatura, mi pelvis estaría en una inclinación hacia atrás, una retroversión. Pero lo normal que nos encontramos es que la pelvis esté inclinada hacia adelante. Por tanto, la musculatura posterior del muslo está elongada y, como digo, está en tensión. El sistema nervioso está en contracción de esa musculatura diciendo, oye, ténsate bien, sujeta, que si no la pelvis se nos cae para adelante. ¿Vale? Y nosotros tratamos de estirar más esos isquios y no ceden, ya están en tensión. Entonces decimos, están acortados, pero no. ¿Vale? Están en una situación de sobreactivación, esos isquios están muy activados y en concreto en una situación de elongamiento. Esto no tiene por qué pasarle a todo el mundo, ¿vale? Es simplemente un contexto para que veáis, para que rompamos un poquito mitos sobre si esta musculatura está acortada o no. Bien, seguimos, vamos con la movilidad. ¿Qué es la movilidad? Pues la realidad es que este término, la movilidad, no existe. No existe. O sea, cualquier cosa que yo os diga aquí es una invención o una referencia a otro autor, pero no hay un consenso real de la terminología. Igual que yo te puedo decir que la fuerza a nivel mecánico es toda causa capaz de modificar el estado de reposo de un objeto, ¿vale? Eso hay consenso, hay una definición clara. En la movilidad no hay una definición clara. Entonces aquí ya hay mucho lío. Hay gente que lo asocia al rango de movimiento, lo que decíamos, a qué grados de movimiento puede acceder una articulación. Hay gente que lo asocia a otro tipo de concepto. Pero la realidad, sin como digo, haber un consenso, sí que hay un concepto un poco instaurado en la gente. En la gente que estudia un poquito más la biomecánica aplicada al ejercicio, en el que la movilidad hace referencia al rango de movimiento disponible que somos capaces de controlar con nuestra musculatura, es decir, a nivel neuromuscular. Tengo un rango de movimiento y tengo un control muscular sobre él. Fijaos, si como digo, nos falta flexibilidad, si yo me tumbo boca arriba y tiro de mi pierna con la rodilla extendida hacia arriba, tengo un límite, donde ya el sistema nervioso chirría, me manda señales de contracción a la musculatura posterior de la pierna, me tira y no puedo llegar más lejos. Pero si yo estuviese bajo las influencias de un somnífero o con anestesia, el doctor, el sanitario de turno, podría levantarme la pierna mucho más allá. Por lo tanto, yo dispongo de más rango de movimiento del que en realidad estoy llegando. Y ya no solo que me levante la pierna, sino yo de forma activa, sin que nadie me levante la pierna, que yo quiera levantar la pierna lo más lejos posible, ¿vale? Entonces, el rango de movimiento, como digo, es una parte dentro de la movilidad, pero no engloba toda la movilidad, sino es mi capacidad de forma activa y controlada, poder alcanzar y dominar un rango de movimiento. Para eso es necesario un eje de giro estable. ¿Qué quiere decir? Que una articulación, la articulación a la que yo quiera ganar movilidad, esté centrada en su sitio. Porque la musculatura que engloba, que rodea esa articulación, que va a trabajar sobre esa articulación, necesita estar en un estado de reposo que le permita actuar en una dirección u en otra. Si vemos el ejemplo, por ejemplo, lo que hablábamos de antes, de esa pelvis que está inclinada hacia adelante, ya hay una musculatura que está acortada. En este caso podría ser, por ejemplo, pues los flexores de cadera o el psoas, y una musculatura que está elongada, que en el ejemplo que poníamos eran los isquiosurales. Como digo, esto es un ejemplo que estamos presuponiendo. Si una musculatura está muy acortada o está muy elongada, fisiológicamente, a nivel neurofisiológico, no está en su situación óptima para contraerse. Es lo que llamamos en fisiología la relación longitud-tensión. ¿Qué significa? Que un músculo, una fibra muscular, si está muy acortada o si está muy elongada, no está en una situación favorable para contraerse y para aplicar la máxima fuerza posible. Sin embargo, si está en el rango medio, ahí sí que está predispuesta a nivel de conexión neurológica a contraerse con mayor eficiencia, tanto en una dirección como en otra, concéntrica, excéntrica. Bien, luego influyen otros
otros factores externos para ver si esa musculatura se contrae bien o no. Pero a priori es esto. Entonces, para tener movilidad, decimos, tengo que tener un rango de movimiento controlado muscularmente, por lo tanto tengo que tener un eje de giro estable. Tiene que haber un centramiento articular, ¿vale? Cuando nosotros bajamos en una sentadilla, por ejemplo, permitimos hacer una sentadilla profunda y a partir de ahí yo puedo aplicar fuerza. Aquí nos podemos encontrar dos espectros, dos entes diferentes. Una persona que es incapaz, completamente incapaz de bajar a una sentadilla profunda, ya veremos por qué, porque muchas veces se dice por falta de tobillo, pero no tiene por qué ser eso. No puede bajar, es excesivamente rígida, y luego en el otro espectro, la otra situación, nos encontramos a una persona muy maleable que es capaz de bajar, que incluso baja, rebota, su primer día de gimnasio, pero no tiene un control, no tiene una estabilidad sobre ese rango de movimiento. Tiene un descontrol y esas articulaciones incluso se pueden llegar a descentrar, hay una laxitud excesiva a nivel de ligamentos, ¿vale? Entonces, ambas personas tienen que mejorar su movilidad. Una tiene más rango de movimiento que otra, pero ambas tienen que mejorar su movilidad. Una vía, a priori, ganar rango de movimiento y otra vía ganar control neuromuscular del rango de movimiento que ya dispone, ¿vale? Entonces el enfoque de entrenamiento será diferente para estas personas, pero tened en cuenta que ambas quieren ganar movilidad, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es movilidad? Es un rango de movimiento controlado con un eje de giro estable. Luego lo iremos definiendo un poquito más. ¿Qué no es movilidad? Pues solo lo que llamamos como flexibilidad o solo rango de movimiento, ¿vale? ¿Por qué es importante entrenar la movilidad? Muy sencillo. El sistema nervioso interactúa con el entorno de dos formas. Uno, produciendo fuerzas, aplicando fuerzas. Dos, absorbiendo fuerzas del entorno, ¿vale? Cuando yo ando, la marcha, que es, digamos, el patrón básico del movimiento, el movimiento más básico que todos hacemos, yo estoy teniendo diferentes fases en las que estoy absorbiendo fuerzas, absorbiendo mi peso, amortiguando. Cuando yo piso con el talón y paso del talón al medio pie, lo que sería, para los que entiendan un poquito más, del primer contacto a la fase media, ahí estoy amortiguando, el pie además está pronando, estoy amortiguando las cargas y a continuación el pie se hace blandito, además prona, se aplana. A continuación se rigidiza para propulsar, para empujar. Y esto se puede extrapolar a diferentes movimientos, ¿vale? Cuando yo corro, absorbo fuerzas y luego propulso, etcétera, etcétera. Pues bien, en un contexto de absorber fuerzas, que es algo que vamos a hacer siempre, nuestro cuerpo, nuestras articulaciones van a recibir una serie de cargas. Imaginaos, por ejemplo, si yo salto, al caer de un salto, obviamente recibo un impacto, recibo una carga. Para que esa carga no sea excesiva y pueda disiparse y repartirse, necesito que todas las articulaciones se muevan como deberían. Por ejemplo, en este caso, caigo de un salto y es muy visible ver cómo un tobillo tiene que flexionarse, la rodilla tiene que permitir que se adelante un poquito. Me siento, la rodilla se flexiona, la cadera también se flexiona, ¿vale? Y de esta forma disipo, amortiguo todas las fuerzas. Si a lo largo del camino, si a lo largo del trayecto hay alguna articulación que no se mueve como debería, como yo tengo que bajar y tengo que amortiguar, otra articulación, otra parte del cuerpo se va a tener que mover más de lo que debería y va a recibir más carga de lo que debería. Esto es curioso porque, fijaos, yo alguna vez en algún curso he explicado este ejemplo y lo dejé de hacer a nivel práctico, porque siempre ponía este ejemplo del salto, saltaba muy alto y decía, ¿y si caigo sin flexionar rodillas? E impactaba, hasta que en un curso, haciendo este ejemplo, salté, caí con las rodillas extendidas y me dio un latigazo cervical, ligero, pero me dio. O sea, fijaos cómo es el efecto de si yo no amortiguo, si yo no flexiono esas articulaciones, la carga puede llegar a recibirla, a asumirla, pues otra articulación, otra parte del cuerpo, ¿no? Y esto es muy visual verlo en un salto, pero no es necesario que sea algo tan agresivo. En el día a día, cuando andamos, recibimos, como digo, cargas. Si hay alguna articulación que no se mueve como debería, repito, otra se va a mover más de la cuenta, va a recibir más carga de lo que debería. Y esto puede ser, pues, microimpactos, como es en la marcha, poco a poco. Por ejemplo, mi articulación sacroilíaca no se mueve como debería, entonces mi columna lumbar va a rotar un poquito más de la cuenta y va a ir recibiendo cada vez un poquito más de carga, un poquito más, un poquito más. Y llegará un momento en que sobrepase el umbral de tolerancia que tenga esta articulación, en este caso la columna lumbar, y ahí es cuando llegue la lesión por desuso, por sobreuso. Entonces, ¿cuál es el abordaje que nosotros damos para prevenir lesiones? Pues dos. Uno, ganar movilidad, garantizar que todas las estructuras, todas las articulaciones se muevan como deberían, para que ninguna de ellas reciba más carga de lo que debería.
Y dos, y es lo más demostrado a nivel científico, el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza es el main player, el number one a la hora de prevenir lesiones. ¿Por qué? Pues simple y llanamente porque estamos aumentando la tolerancia de nuestros tejidos, ¿vale? Fijaos, ponemos el ejemplo de que tengo una botella y un montón de vasos de chupito y voy a repartir entre ellos, ¿no? Entonces, cada vaso de chupito representa, una articulación. Y el líquido que yo vierto sobre ellos, que como sabéis, pues aquí somos fitness, no vamos a verter alcohol, kombucha, por ejemplo, el líquido que vierto sobre ellos es la carga que está recibiendo dicha articulación. Si yo tengo una botella de 1 litro y la reparto equitativamente sobre todos los chupitos, bien, se queda ahí y puede que no rebosen. Si yo le meto más carga al asunto, es decir, en vez de una botella de 1 litro, tengo una botella de 2 litros y echo en todas, es más fácil que rebosen antes, o alguna rebosará antes de la cuenta. Si yo además a uno de esos vasos de chupito no le echo líquido, es decir, no tiene movilidad, no puede recibir esa carga o amortiguar esa carga, el líquido se va a repartir más entre el resto de vasos. Hay más probabilidad de que rebosen antes, de que esa carga que recibe la articulación, como digo, sobrepase el umbral de tolerancia. Entonces, ¿qué hago? Me garantizo que todas las articulaciones se muevan y así puedo repartir el líquido entre todos los chupitos. Pero es que además lo que estoy haciendo es entrenar la fuerza. Si yo entreno la fuerza correctamente, a nivel global, funcional de verdad, y bueno, full body, en rangos de movimiento amplios, bueno, un entrenamiento de fuerza correcto, lo que voy a hacer es transformar poco a poco esos vasos de chupito en vasos más grandes. Es decir, van a ganar más capacidad. Y yo esa carga que meta se va a repartir y no va a rebosar ninguna de las articulaciones. Es más, voy a poder cargar más. Es decir, si corría 10 kilómetros, voy a poder correr 20. Voy a poder aumentar los kilos que le ponga a la barra. Voy a poder recibir más carga, más tolerancia. Ojo, porque este ejemplo me viene muy bien para indicar que la carga no es solo impacto. O sea, estoy poniendo el ejemplo del impacto de un salto, de andar, pero bueno, la carga puede ser neurofisiológica, puede ser de estrés, ¿vale? Puedo yo traer una carga, pensad que el entrenamiento, todo este impacto, es estrés que recibe el cuerpo, solo que es un estrés que si yo lo gestiono bien, en su justa medida, descanso correctamente, lo que va a hacer es hacerme más fuerte, más, como digo, tolerante a dicho estrés en el futuro. Ahora, si yo acumulo estrés y sobrepaso ese vaso, si aparte del líquido de la carga que supone mi entrenamiento o mi competición, le agrego el líquido que supone la carga de no dormir bien, de tener estrés por problemas de trabajo, familiar, etcétera, etcétera, pues es más fácil que ese vaso repose. Pero si yo gestiono bien los estreses y los estresores y descanso y demás, la recuperación es óptima y lo que haré es progresar, lo que llamamos el principio de supercompensación. Aplico el estímulo, la carga correcta, descanso lo correcto y evoluciona o mejora mi rendimiento a lo largo del tiempo. ¿Por qué perdemos movilidad? Pues muy sencillo, principalmente por 2 razones. Número 1, por desuso, es decir, lo que no se usa se atrofia, lo que no se cultiva se deteriora, ¿no? Que es una cita conocida, no sé atribuirle el autor. Si yo no doy uso a un rango de movimiento, a un plano, algún tipo de rotación, etcétera, etcétera, mi sistema nervioso poco a poco va a desconfiar de dicho rango de movimiento. Y me explico. ¿Verdad que cuando nos movemos, el llevarte la mano, por ejemplo, a la boca es un rango de movimiento que no vas a perder? Nadie pierde ese rango de movimiento porque le damos uso y comemos. Lo que a veces perdemos es levantar la mano por encima de la cabeza, que es un rango al que quizás generalmente le damos menos uso. A priori, una de las cosas por las que se puede perder, como digo, es el desuso. No damos uso a los músculos en dicho rango muscular, no ganan fuerza, pierden la capacidad de conectarse correctamente. Fijaos que una de las primeras adaptaciones del entrenamiento de fuerza es, a nivel neurológico, la capacidad de activar, de sincronizar las diferentes unidades motoras y las diferentes fibras musculares, entendamos, ¿vale? Mi sistema nervioso, lo primero que hace cuando yo empiezo a entrenar fuerza es aprender a coordinar bien el cuerpo, las diferentes fibras musculares que tenemos, ¿vale? Si yo no lo uso, no le doy uso, lo que hace es perder esa capacidad de coordinarlo, ¿de acuerdo? Y cuando el sistema nervioso de alguna forma percibe algo desconocido, va a entrar en un estado de alerta.
Si yo no soy capaz de acceder a un rango de movimiento, como digo, mi sistema nervioso percibe que no es suficientemente seguro, va a tender a rigidizarse y a protegerlo. Un ejemplo muy visual es, por ejemplo, las contracturas que tenemos a nivel muscular en el trapecio, que es algo tremendamente normal, ¿no? Muy común. Contracturas musculares en el cuello y generalmente gente que trabaja con el ordenador. Fijaos, si yo paso horas trabajando con el ordenador y mi cabeza poco a poco se adelanta, por el motivo que sea, por la postura que estoy sentado, porque necesito focalizar con la vista, etcétera, etcétera, mi sistema nervioso percibe un desbalance, percibe que mi cabeza se está cayendo hacia adelante. Y lo que hace es mandar una señal a la musculatura posterior del cuello, que es la que sujeta la cabeza hacia atrás y le dice, alerta, sobreactívate, sujétame porque la cabeza se nos cae para adelante. Lo único que hace el sistema nervioso es valorar dos cosas. Es, uno, ¿qué carga estoy recibiendo? Y dos, ¿qué tolerancia o qué capacidad tengo? ¿Vale? Si el sistema nervioso percibe que la carga que recibo es mayor a la tolerancia que yo tengo, a mi capacidad, va a entrar en alarma, en estado de alarma, en una sobreexcitación de lo que llamamos el sistema nervioso simpático. Entonces, en ese caso se sobrecontrae, se genera lo que llamamos contracturas, etcétera, etcétera. ¿Qué solución le damos nosotros generalmente? Venga, pues estiro y así lo inhibo y relajo. Lo que estoy haciendo ahí es tratar la consecuencia, ¿vale? El estiramiento a veces funciona, y esto es verdad, como analgésico y nos da calma en el momento. Pero lo que necesito en ese caso no es estirar, o a largo plazo no es estirar, sino es una de dos: o redistribuirme y mejorar para que el sistema nervioso no perciba ese desequilibrio, o ganar tolerancia, fortalecer la musculatura del cuello para que el sistema nervioso tarde más en entrar en estado de alerta, o ambas cosas. Y es lo que os decía antes, ganar movilidad, ganar ese centramiento articular y a la vez mejorar la fuerza. Pues bien, como digo, este contexto del cuello se puede aplicar a cualquier articulación, donde si entro en un rango desconocido, el sistema nervioso va a entrar en alerta y va a tender a sobrerrigidizar. Eso puede ser una de las vías por las cuales nosotros perdemos movilidad. Falta de uso, falta de fuerza realmente, falta de una correcta activación muscular en ese rango de movimiento. Y número dos, por una simple compensación. Una compensación que genera el cuerpo que muchas veces puede ser una compensación necesaria y funcional. Por ejemplo, un corredor velocista necesita aplicar una fuerza en una dirección muy concreta. Lo que no necesita es aplicar o generar movimientos en direcciones diferentes. Necesita una dirección muy concreta. Entonces, todo lo que sea movimientos en otros rangos, en otros planos, en otros ejes, son desviaciones de su energía, ¿vale? Es energía que está perdiendo para controlar que no se disipen esas fuerzas, y la está perdiendo en la que necesita, que es aplicar la fuerza en una dirección concreta. Por tanto, el sistema nervioso, en base al entrenamiento, va a tender a rigidizar el cuerpo para facilitar ese movimiento que tiene que hacer. Lo voy a bajar un poquito más a tierra. Un corredor, especialmente velocistas, no va a tener un buen velocista, no va a tener nunca buena movilidad de tobillo. Nunca. ¿Por qué? Para tener buena movilidad de tobillo, aunque pensamos que es en un plano, necesitamos que sea en los tres planos, ¿vale? Para poder adelantar lo que se llama la dorsiflexión, adelantar la rodilla por delante de la punta del pie, que eso es un movimiento necesario. Necesitamos que el pie y el tobillo se muevan en tres planos. Ahí, bueno, no puedo entrar, pero el corredor lo que necesita es aplicar la fuerza en el mínimo tiempo posible. No puede perder tiempo en pisar con el pie, amortiguar que el tobillo se flexione las rodillas adelante y luego volver a propulsar. Necesita gestionar esa fuerza en un tiempo mínimo. Necesita aplicar la fuerza en el mínimo tiempo posible. No puede perder, como digo, ese tiempo en amortiguar. Entonces, la adaptación que acaba generando su cuerpo es rigidizar el tendón de Aquiles o el tobillo en general, sobre todo en diferentes planos, para que disponga solo de su rango útil, que es ese pequeño empuje que le hace al suelo, y el resto lo va a perder, se va a rigidizar. Es una compensación para su deporte funcional, ¿vale? Y esto probablemente le va a permitir ser mejor velocista. Pero para su vida normal, para el día a día, para realizar las funciones normales, como digo, andar, sentarse, etcétera, etcétera, no va a ser funcional, va a ser más bien perjudicial, porque otras estructuras van a recibir más carga de lo que debería. Aquí ya juega el papel, pues bueno, de la creatividad del preparador físico, simplemente el establecimiento de prioridades. ¿Cuál es mi prioridad? ¿La competición porque esto me da de vivir y demás? Pues vamos con ello a tope. Que no, que esto es solo un hobby, bueno, pues voy a mediar un poco y sacrifico un poquito de esa velocidad
mejorando mi movilidad, etcétera, etcétera. Pero ya os garantizo, como dice no hace mucho en un post en Instagram, que Usain Bolt o que los buenos velocistas tienen una sentadilla pésima, porque no pueden tener esa movilidad de tobillo. No obstante, es una compensación, como digo, funcional. El asumirla o no se dependerá pues del criterio, ya os digo, bien de esa persona. Creo que es algo que deberíamos como preparador físico notificar a esa persona: oye, mira, esto te está permitiendo esta serie de beneficios, ganar esta serie de carreras y demás, pero también te está perjudicando por esta vía. A partir de aquí tú decides, ¿vale? Creo que esto se debería aplicar un poco a todo, ¿no? Dar conciencia, entender, que la persona entienda y a partir de ahí decida. ¿Cuánta movilidad es necesaria? Aquí cumplimos una regla básica que es: más no es mejor, mejor es mejor. Y lo cierto es que, al igual que no tenemos una definición exacta de lo que es movilidad, tampoco tenemos unos parámetros para poder decir, bueno, a partir de aquí tenemos buena movilidad, o a partir de aquí esto es malo, esto es perjudicial, ¿no? ¿Qué hacemos? Como decimos, tenemos que garantizarnos que todas las estructuras se muevan como deberían. Es muy fácil ver por parte de cualquier persona que entrene o que practique algún tipo de deporte que le falta movilidad en alguna estructura superficial, como pueda ser el hombro, la cadera, cualquier asistente de CrossFit, por ejemplo. Enseguida, si no soy capaz de levantar en un snatch por encima de la cabeza el peso, pues digo, me falta, tengo que ganar movilidad de hombro, etcétera, etcétera. Pero nosotros, como preparadores físicos, tenemos que ir un paso más allá y entender y detectar si hay falta de movilidad de estructuras que no es tan fácil ver, como pueden ser las costillas, la caja torácica, la columna vertebral a cualquier nivel, la pelvis, la articulación sacroiliaca. Entonces, si entendemos un poquito más cómo se comporta el cuerpo humano, sabemos que para acceder a determinados grados de movimiento de cadera y hombro, por decir algo común, o incluso de tobillo, algo común que se suele percibir más a simple vista, para tener estos grados de movimiento tenemos que tener cierta movilidad del pie, de los pequeños huesos o las pequeñas estructuras del pie, que hablaremos, estoy seguro, más adelante en algún episodio bien del pie. Tenemos que tener buena movilidad a nivel de pelvis, sacroiliaca, a nivel de tórax, de costillas. Entonces, ¿qué hacemos los entrenadores? Establecemos una serie de movimientos que los denominamos como test, en los que sabemos que para acceder a un rango de movimiento debe existir movilidad de determinadas estructuras. Y en base a esos, como pueden ser un toe touch, es decir, ponerse de pie, con los pies juntos y tratar de alcanzar el suelo de forma relajada, una sentadilla profunda, algún tipo de test que mida el grado de flexión de hombro. Todo esto nos permite dilucidar la movilidad que está habiendo en estructuras más proximales, más profundas y más difíciles de ver, que además son las que se tienden a bloquear. Repito, es muy sencillo ver que mi mano no se levanta por encima de la cabeza, entonces necesito movilidad de hombro, pero lo que tenemos que dilucidar es si las costillas se están moviendo correctamente. En las costillas se acopla entonces, al moverse correctamente, la escápula, y al acoplarse y moverse bien la escápula se puede mover bien el hombro, por poner un ejemplo. Entonces, como digo, para tener unos estándares, nosotros lo que hacemos es una serie de test. Vamos a coger el de la sentadilla profunda, por ejemplo, que es el más tradicional, y valoramos hasta qué grado puede bajar esa persona, y si accede a un grado o a una profundidad determinada, entendemos que los movimientos internos se están dando correctamente o no. Y en base a eso prescribimos una serie de ejercicio o no. Otra cuestión que me parece de capital importancia es valorar las asimetrías. Es decir, casi personalmente prefiero tener a un tronquito, a una persona rígida pero equilibrada, que a una persona que tenga un miembro, un lado del cuerpo muy rígido y otro lado muy móvil. Porque el lado móvil va a ser el que tienda a absorber toda la carga, a recibir, a amortiguar. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, si hacemos un test de sentadilla y vemos a la persona de frente o de espaldas, vemos que su cadera, su pelvis, se desplaza lateralmente. Generalmente, salvo esto puede cogerse con muchos matices y puede tener excepciones, pero generalmente, si yo hago una sentadilla y mi pelvis se desplaza hacia la derecha, lo más probable es que mi cadera derecha, mi pelvis derecha, tenga más movilidad que la izquierda, ¿vale? Y mi sistema nervioso confía más en ese lado, que tiene más movilidad, y al bajar entra la pelvis, mi centro de masas se desplaza hacia ese lado, ¿vale? Entonces, ¿cuánta movilidad? No más es mejor, deberíamos mejorar paralelamente el rango de movimiento junto al control que tenemos sobre ese rango de movimiento y, por supuesto, tratar de mantener una simetría continuamente. ¿Cómo se entrena la movilidad? Pues bien, tenemos diferentes técnicas. Esto, como para cualquier cualidad física
o cualquier objetivo del entrenamiento, disponemos de una serie de metodologías o disponemos de una serie de pasos a seguir fisiológicamente sí, fisiológicamente estructurados, y luego muchas herramientas que podemos meter en cada uno de esos pasos. A nivel de movilidad habréis visto muchas herramientas como puede ser el propio estiramiento estático, estiramiento dinámico, ejercicios de respiración que rebajan el tono a nivel del sistema nervioso y permiten reducir esa sobreactivación que decíamos muscular y acceder, aunque sea a corto plazo, a un rango de movimiento. Tenemos técnicas un poquito más activas, como por ejemplo los CAR, los giros de articulares controlados, que consiste en hacer un movimiento activo bastante intenso en el máximo rango de movilidad de una articulación. Tenemos estiramiento con sobrecarga, ¿vale? Meterle carga a un estiramiento. Tenemos FNP, por ejemplo, facilitación neuromuscular propioceptiva, este tipo de estiramiento que habréis hecho, que son estiramientos pasivos en los que llevo a la articulación, por ejemplo, imaginaos el hombro roto interno, con la mano empujo para que genere una rotación interna. Cuando llego a mi máximo rango, empujo en dirección contraria para generar una rotación externa durante un tiempo determinado, relajo y luego alcanzo de nuevo un poquito más de grado. Eso sería el FNP. Tenemos incluso a nivel de liberación miofascial, que también puede influir en bajar el tono del sistema nervioso y aumentar el rango de movimiento, en este caso a corto plazo. Tenemos múltiples herramientas. El caso es saber ordenarlas con precisión y, por supuesto, siempre acabar sobrecargando, acabar con entrenamiento de fuerza. De hecho, hace poquito, en el 2023, se publicó un estudio en el que se comparaban, un metaanálisis en el que se comparaban diferentes estudios que habían visto la diferencia en mejorar rango de movimiento estirando estáticamente versus entrenando fuerza, y lo que se veía es que a corto plazo no hay grandes diferencias entre entrenar fuerza o estirar de forma estática para mejorar la flexibilidad o el rango de movimiento, en este caso, según citaba el estudio. Y a largo plazo, los pocos estudios que trabajan un poquito más allá a largo plazo parecen ver que el entrenamiento de fuerza es aún más efectivo para ganar rango de movimiento que el propio estiramiento. Fijaos, toda esa tesis que yo vengo argumentando desde el principio, es decir, el permitir llegar a un rango de movimiento va a depender de si el sistema nervioso confía. Entonces, para eso tengo que fortalecer. Todo mi entrenamiento de movilidad tiene que sucumbir, tiene que acabar en entrenamiento de fuerza. ¿Qué más? ¿Cuándo se entrena? Pues bien, de nuevo, es algo un poco relativo y no hay recetas para todos. Pero sí es cierto que si nuestro déficit de movilidad, nuestras compensaciones son muy grandes, es prioritario introducir esto al principio del entrenamiento. Esto, como Guille siempre dice, ¿cuándo le pasas la ITV al coche? ¿Antes o después de hacerte el viaje? Antes, ¿no? Revisas y lo pones a punto para poder viajar. Pues esto es exactamente igual. Si yo tengo un gran déficit y ese entrenamiento que luego haga me puede generar sobrecompensaciones, aumentar esta compensación, sobrecargas, o aumentar esta compensación, entonces será primordial que yo haga todo el trabajo previo para habilitar al cuerpo a poder entrenar y a poder recibir cargas. Si mi estatus de movilidad no es tan bajo, tengo una movilidad aceptable, como ya he dicho, el propio entrenamiento de fuerza me va a hacer ganar movilidad. Puedo, dentro de mi propio entrenamiento, introducir ejercicios en los que me garantice que accedo a un rango de movimiento amplio. Si trabajo una sentadilla, trabajo en rango de movimiento profundo. Puedo trabajar ejercicios tipo sentadilla lateral o sentadilla cosaco, sentadilla overhead, windmill. Todos estos ejercicios, por si no los conocéis, dejo enlaces en la descripción, ¿vale? Que lo tenemos nosotros listado en nuestra base de datos de ejercicios. Entonces, ¿cuándo se entrena? Como digo, dependerá de tu estatus de entrenamiento. Si para mí entrenar movilidad es necesario porque tengo que afianzar esas bases, irá primero. Si yo ya tengo esas bases afianzadas, será un recurso más que integre de forma natural en mi entrenamiento, sin darle más prioridad o menos, entendiendo también que lo que tiene prioridad en mi entrenamiento siempre va a ir primero. Y ahora bien, ¿cómo lo hacemos nosotros en Potencial Humano? Pues bien, como he dicho, esta es la pregunta mágica, ¿no? Que siempre nos hacen a todos los entrenadores. Oye, ¿qué ejercicio puedo hacer para mejorar? ¿Qué ejercicio puedo hacer para mejorar la movilidad de tobillo? ¿Qué ejercicio puedo hacer para mejorar mi movilidad de hombro? Y en Instagram podemos ver multitud de respuestas a esto. El mejor ejercicio para hacer esto, lo mejor para otro. Pero la realidad, como entrenadores, es que nosotros manejamos muchas variables del entrenamiento. La selección del ejercicio es una de ellas, pero tenemos muchas más que podemos configurar para un determinado objetivo. Por eso es necesario elaborar
una sistemática, un proceso de toma de decisión en base a las características que yo he percibido del deportista y en base a los objetivos que tengo. Y ya los ejercicios o las metodologías son herramientas que yo introduzco dentro de esa serie de toma de decisión. Eso es lo que nosotros denominamos un sistema de trabajo, y como sabéis muchos de vosotros, en Potencial Humano pues ya tenemos un sistema muy preestablecido de entrenamiento, aunque siempre es abierto al nuevo conocimiento. Dentro del apartado de nuestro sistema de movilidad tenemos un sistema íntegro propio. ¿Y cómo trabajamos? Lo voy a explicar de forma genérica, ya que, como sabéis también muchos, esto es una formación que venimos dando desde hace 3 años de 12 horas, solo explicando nuestro sistema de trabajo de la movilidad. Pero para que nos hagamos una idea y que veamos el sentido que tiene, en primer lugar sería lo que nosotros denominamos abrir la ventana de trabajo. Ganar rango de movimiento que a priori puede ser a corto plazo. ¿Y esto cómo se va a generar? Principalmente con técnicas que estimulen el sistema nervioso parasimpático. Es decir, que bajen el nivel de activación de mi sistema nervioso para permitir que esa contracción muscular o ese alto tono muscular que está bloqueando mi articulación se relaje y pueda, en ese momento, como digo, acceder al rango de movimiento para progresivamente sobrecargarlo, meterle carga, y a largo plazo, porque aquí no hay recetas mágicas, no vamos a ver una pequeña solución que nos haga ganar movilidad en un minuto, o raro sería, tendría que tener algún tipo de patología nerviosa. No hay fórmulas mágicas, como digo. Lo que va a hacer que gane movilidad es que entrene a largo plazo. Entonces, el proceso por el cual nosotros entrenamos sigue los siguientes pasos. En primer lugar, como digo, aplicamos una técnica analítica para un segmento, una articulación, que generalmente se va a focalizar en bajar la activación del sistema nervioso. En este sentido, pueden utilizarse técnicas como la liberación miofascial, que se suele denominar liberación miofascial, o mejor dicho, el masaje o automasaje, donde estimulamos y también buscamos bajar el tono muscular mediante bajar el ritmo de activación del sistema nervioso, o primordialmente ejercicios que utilizamos de respiración, determinadas posiciones que tenemos que sostener aguantando una respiración y facilitando que se baje en ese sentido la activación del sistema nervioso y se acceda a un movimiento. Con esto es muy sencillo y en pocos minutos vemos que se gana rango de movimiento, pero como digo, este rango de movimiento es de forma aguda, es a corto plazo, es lo que nosotros llamamos abrir una ventana de trabajo. Y a partir de ahí tenemos que empezar a integrarlo. El siguiente paso, después de esta técnica específica que abre la ventana de trabajo, sería un trabajo de movilidad global, de estiramiento dinámico, donde ya no hago hincapié solo en una articulación, o puedo empezar poco a poco, de forma más analítica, en una articulación y progresar a una cadena muscular, determinadas estructuras de forma global. Entonces hago ejercicios que fomenten, que sean estiramientos dinámicos y fomenten la movilidad de toda mi estructura, de todo mi conjunto. Si, por ejemplo, yo he hecho primero una técnica para ganar movilidad en la pelvis, en la articulación sacroiliaca, que es una que se tiende a bloquear mucho mediante algún ejercicio de respiración, después voy a hacer ejercicios que engloben toda la pelvis, la caja torácica, que las relacionen entre sí y que movilicen todo el cuerpo. El siguiente paso sería poco a poco sobrecargar, es decir, meter movilidad bajo carga. Ya he abierto la ventana de trabajo, accedo a un grado de movimiento, lo integro con el resto del cuerpo y en último lugar, le sobrecargo progresivamente. Y aquí es donde entrarían los ejercicios que nosotros clasificamos como movilidad bajo carga, como algunos que he nombrado, de sentadilla overhead, el windmill, etcétera, etcétera, o los propios patrones básicos de movimiento, hacer una sentadilla profunda y progresivamente sobrecargarla más, que puede ser en peso, en velocidad de ejecución, en tempo. Podría sobrecargarlo de diferentes formas. Entonces, como veis, sigue un proceso lógico, y la respuesta a qué ejercicio es mejor para X, pues no va a cuajar exactamente. Pero, siguiendo este hilo, si te ha interesado todo este tema, lo que voy a hacer es, en la descripción te voy a dejar un pequeño ebook con 3 procesos para seguir y poder ganar movilidad en 3 estructuras que tradicionalmente vemos que se tienden a bloquear, como son el tobillo, la cadera y el hombro. Y vas a ver cómo hago un proceso lógico aplicando el sistema de trabajo de Potencial Humano, que desde una técnica específica para reducir el grado de activación del sistema nervioso va a progresivamente sobrecargar esa articulación en un rango de movimiento amplio. Y aplicado esto a lo largo del tiempo, como digo, generará adaptaciones que van a
van a mejorar nuestra movilidad. Pues bien, cerramos ya el tema de la movilidad, que es un tema que personalmente pues me apasiona, trabajo mucho con todos mis clientes, he estudiado mucho, he debatido mucho con muchos compañeros, hemos estado formando a compañeros por toda España y sin duda es un tema que abordamos tanto nosotros en la comunidad de entrenadores, en nuestras formaciones y que consideramos imprescindible. Fijaos, muchos autores dicen que la movilidad junto con la estabilidad son la base de la pirámide del rendimiento físico, ¿no? Esto vendría de la base del rendimiento físico, la pirámide del rendimiento físico de Gray Cook. Si nos ponemos un poquito más profundos, costaría diferenciar entre el concepto de movilidad y estabilidad, porque la estabilidad en el cuerpo humano, que es un sistema inestable per se consigue mediante la movilización, y una movilización controlada, que es justo lo que hemos dicho que es la movilidad. Entonces, podríamos incluso llegar a debatir si la movilidad y la estabilidad en el cuerpo humano es lo mismo cuando lo entendemos en un contexto de entrenamiento, por supuesto no en su definición mecánica per se. Así que, lo dicho, muchas gracias, seguimos aquí compartiendo conceptos, esperamos que os gusten, esperamos que, por favor, te suscribas a este canal, allá donde escuches este podcast, que nos sigas, que nos bichees en las redes sociales y que si por supuesto te gusta, nos comentes, lo compartas con alguien que creas que puede ser de su interés y descárgate el ebook que te va a ser de mucha ayuda. Un saludo.